Entonces, vamos a empezar hoy para que podamos esperar un momentico a los chicos. Vamos a hablar hoy de las dos películas que les mandé a mirar. Yo quiero saber qué opinan, qué dicen, qué teníamos para decir, si las alcanzamos a ver. Por allá ya Sandra, yo ya la vi, vea, aquí los tengo, pero es que es tan cerquita que me doy cuenta de todo lo que pasa. Y las películas que se iba de tarea y Sandra, ya, se vendió. De aquellos que pudieron ver las películas, ¿qué piensan? ¿Qué opinaron? ¿Qué les parecieron las películas? Teníamos de tarea Ashes and Snow, ¿sí o no? Y, ¿qué película? Me equivoqué de película. No, La tuya la mía, perdón, y la mía y, Y esperando el tsunami. y Esperando el Tsunami. La mía y Esperando el muchacha, Tsunami. por Dios. Hágale, ¿quién se vio cuál? Juanpa, empezó por hablón. ¿Cuál te viste? Bueno, ay, no, yo el río me la vi, pero no me pude ver esperando el tsunami. Cuente Hablo por del qué. río, hablo del Sí, río. listo. Levantemos la mano quienes vieron por el río, para ver si tenemos aquí fórum para conversar. Eso, muy bien, de una. Conversamos con Johan, con Neider. Cuenta, Bueno, por ejemplo, no, he notado que es como un documental de observación. No sí, es cierto, es plenamente un documental de observación, por lo que no hay diálogos. Los personajes son, pues, son dos personajes como principales, en medio de pues, como de un paisaje. Y digamos que como que todo se explica a través de como un universo propio de ellos. Fue sí. como lo que noté. Ujú. Bueno, veo mucho como, ¿cómo se llaman las transiciones? Como Fundidos, elipsis, eso, como ¿cómo es que es? elipsis, Elipsis, transiciones, fundidos, transiciones, transiciones, sí. como recurso técnico para hablar del paso del tiempo, para hablar como ¿cómo se dice eso? Como es que se me van las palabras. Em, Así como lo estás diciendo, está súper. bueno, eso. También efectos como de colores, que es como un tratamiento, digamos, más estético, que también pues viene siendo conceptual en cuanto a lo que propone el documental. Tiene tiene paisaje sonoro, o sea, Sí. mucho paisaje sonoro y ya. Entonces, sí, no puedo hablar del otro porque no lo alcancé a ver. Pero muy chévere el análisis que hiciste sobre este corto, es decir, como hablando en tercera persona de la realizadora del corto, mira cómo te referiste ya de una vez como tan centrado y tan técnico, tanto en lo que se quiere decir como cómo se logró, ¿cierto? Como cómo a través de esas transiciones hay un paso del tiempo, cómo esos efectos y ese efectismo que le pueden decir a veces efectismo a partir del color crea como una imagen especial. Por ejemplo, eso hace que el documental se enmarque dentro de lo que decimos que supuestamente es un documental de creación, ¿cierto? Porque hemos estado muy acostumbrados a que como cineastas no podemos tocar el color de las películas. Entonces, solamente los videoartistas o los que hacen video experimental pueden retocar y pueden, digamos, transformar los colores y utilizar herramientas, ¿cierto? Que sean, digamos, como estéticas. Sí, sí, sí me entienden. Creo que sí. Entonces eso es chévere. Y por supuesto un paisaje sonoro, y por eso se los paso, porque el sonido fue fundamental. ¿Algún otro por ahí que se la haya visto? Ah, bueno, y pues sí, algo, lo de los fundidos, o sea, Sí. va como en doble vía, pues como lo noté yo, que es hablar del paso del tiempo y también como del no tiempo, Ujú. como algo así, como un estado entre cómo transcurre el tiempo y uno se siente, y también como un momento atemporal, como algo así. Sí, pues yo podría ser pues como yo soy la realizadora, pues me pongo súper contenta porque tú dices eso, porque precisamente eso era lo que pasaba en el Amazonas, que en el Amazonas hay una cosa que es como un adormecimiento y un no paso del tiempo, es como que uno está allá y es como que ¡pum! Y es
súper aburrido realmente. El Amazonas tiene un ritmo muy, muy, muy aburrido y muy quieto. No es nada parecido a Anaconda, como todas esas películas del Amazonas donde pasan un montón de cosas y se muere un montón de gente. ¿Sí me entienden? Es como súper, súper estático. El río Amazonas parece como una tela que no se mueve. Viajar por ese río es lentísimo, lentísimo, porque si vas con la corriente vas a un tiempo y si vas contra corriente vas a otro. Entonces era como eso. ¿Quién más la vio, chicos, que de pronto pueda decir como no, pero lo que Vampa está diciendo no, qué pelle corto? Sí, profe, a mí me gustó demasiado el corto. Em, Se utiliza como mucho paneo, no sé si estoy perdido, pero es como demasiado paneo en el video. Sí, Eh, Demasiado paneo y mucho sonido ambiente, como dice Juan Pablo. O sea, todo es sí. como sonido ambiente y como que es en lo mismo que él dice, es como en un, como que no se ve pasar el tiempo, es algo como muy tranquilo. Sí, es como un tiempo, no tiempo, es como algo así. Ujú. Y también como que a veces como que me confundía entre el paneo y la escena continua, es como que me quedaba a veces muy confundido ahí. ¿Cómo así, Neider? Cuenta ahí ese O detalle. sea, el paneo está como, el plano continuo es como lo que hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Todos Sí, los videos que exacto. nosotros montamos. Sí. Y el paneo es también como la recolección de mucha información en el video, pero la cámara está como estática. Ok. Entonces a veces como que me lograba confundir. Porque mira, si hablamos propiamente del paneo, vamos a más adelantico a ver una cosa así como súper técnica, súper rápida, pero eso yo se los puedo mandar en un documento de PDF. Es más, debería hacerlo como este próximamente. El paneo es este movimiento, chicos. Esta figurita es como esta Cámara. manito, sí, ajá, es como un signo de cámara, como un signo de la cámara porque es un ángulo. Miren que es un ángulo. Entonces uno, cuando va a explicar un movimiento de cámara, lo explica de esta manera. Entonces, el paneo es un movimiento de la cámara sobre su mismo eje, ¿cierto? Entonces, esto es un paneo, ¿cierto? Chun, 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 chun. Eso es lo que es un paneo, ¿cierto? Mientras que el traveling, que es un movimiento de cámara también, es un movimiento de cámara sobre un artefacto que la mueve. Entonces, digamos que estoy acá montada como en unos rieles, entonces el traveling es así derechito, ¿cierto? ¿Sí me entienden esa diferencia? ¿O hay una duda por ahí? Entonces tú qué me decías del paneo, o estamos buscando otra palabra, porque a mí me parece muy chévere eso que dices como de esa plano, de esos planos continuos o de esos planos secuencias que se confunden como con ese mostrar, o cómo vamos ahí. Te perdí, te perdí. Tenía, tenía como la confusión ahí entre estas dos, como entre el plano secuencia y el paneo. Pero ya ahora que usted me dice que el paneo es como un movimiento estático, o sea, sobre su propio eje, entonces sí, ya lo logro diferenciar más. Listo, chévere, pero súper chévere esas apreciaciones, Neider. Y no, y que te haya gustado, no, que cuca, que nota. Alguno que no le haya gustado, alguien que diga como, no, definitivamente, pues, o sea, se pasó de, qué artistada. Puedo dar solamente una opinión. Sí, Hubo sí, una, tú que eres músico y todo, sí, cuenta. el diseño sonoro me gustó. Y precisamente me quería referir a eso porque hay una escena donde está pasando el caracol y están sacando una barquita como un pantano. Me pareció una escena toda perturbadora por el sonido. Sí, a mí me generó esa sensación, o sea, pasaba el caracol súper lento, ellos tratando de sacar la barca y se escuchaba en el diseño sonoro el cuac, cuac, como cuando las pisadas del pantano y las dos imágenes están superpuestas, eso me pareció como, bueno, que se acabe ya esto, por favor, porque me está generando como angustia. Pero me gustó, en términos generales, pues me gustó mucho el corto. Gracias por esa apreciación, porque de hecho eso era,
o sea, eso lo vivimos en realidad, ¿cierto? Les voy a contar un poquitico la manera en que fue creado ese corto para que vean como formas en las que uno puede hacer las cosas. Y eso, pues obviamente eso pasó de verdad, ¿cierto? Obviamente, pues nada raro, tampoco es nada trágico, pero sí fue bastante tedioso, ¿cierto? Es como que nos montamos en una, pues le pagamos, digamos, a un señor para que nos llevara por un lugar y nos salía mucho más barato por ese lugar que irnos por la parte normal y mira lo que nos pasó. Entonces, quisiera remitirme a la forma de crear y a la forma de crear un discurso fílmico, digamos. Ese corto a mí me sirvió mucho porque yo terminé de estudiar en el 2007, terminé de estudiar cine y me demoré todo ese tiempo, hasta el 2010, en arrancar a hacer una película propia o un documental. Entonces, antes de eso, yo me fui a estudiar ya grande, pues yo me fui a estudiar a los 23 años, ya llevaba trabajando en audiovisuales y en películas, pero siempre de cine argumental y siempre de guión y ficción y y puesta en escena, hasta los 23 años. Entonces, bueno, después estudié cine y en ese corto fue muy chistoso porque yo me llevé un guión, diálogos, un plan, yo iba con quien era mi pareja en ese momento, entonces él era el otro personaje, lo autofinancié, hice un crowdfunding pues o una financiación comunitaria, entonces en los créditos aparece desde la tía Pepita pues hasta todo el mundo. Y cuando llegué al Amazonas, llegué con mi guión, llegué con mis papeles, llegué con mi presupuesto y recogí 2.100.000 pesos para estar en el Amazonas 2 meses. Entonces, cuando llegué allá, lo primero que me pasó es que a los 3 días los papeles con mi guión ya se habían podrido. Pues literal, se habían ya podrido. Pues ya no quedaba nada. O sea, era como, ya eran como letras borrosas, así como el lapicero, así, puras manchas. Entonces yo dije como, y bueno, yo intentaba como reconstruir esas escenas porque yo llegué con un guión pues de ficción, argumental, lo que me enseñaron en mi escuela de cine. Obviamente, ¿me escuchan bien? ¿O algún ruido? Bien. Obviamente, quien en ese momento era mi esposo no quería hacer nada, no quería actuar. Yo le decía que, bueno, ahora vamos a hacer la escena en la que pasa esto, y él no, pero yo no soy actor, yo te dije que te ayudaba, pero ¿por qué me vas a poner a hacer esto? Entonces también pues la tragedia de pareja. Entonces yo hubo un momento que dije como, pues dije así y lloré, obviamente, yo como, pues mi primera película, hasta aquí llegué. Y como que dije, bueno, el Amazonas, no sé quiénes han ido al Amazonas, tiene esa peculiaridad. El Amazonas te desarma. Por eso no son nada agradables los viajes turísticos que hace una familia al Amazonas, los paquetes, eso ya es aparte de la clase, pero los paquetes turísticos que le venden a las familias como 8 días en Leticia, vaya a conocer la araña, la serpiente, no sé qué, casi siempre va mal. Es como, porque uno, primero que uno llega, me estoy saliendo un poquito de la clase, pues, pero bueno, como realizadora, digamos, uno llega al Amazonas y pasa muchas veces por un proceso de enfermedad, ¿cierto? Pasa por una diarrea de 3 días, por vómito, por situaciones gastrointestinales terribles, por fiebre, porque te picaron todos los mosquitos, o sea, adaptarse físicamente ya es un reto. Y creativamente me pasó todo eso. Entonces, qué pesar que no están los otros compañeros por ahí de la escuela, porque ese fue el punto de quiebre entre mi escuela de cine clásica y el trabajo que yo hago hoy en día, porque yo tuve que mandar todo eso a la porra y tuve que decir, bueno, tengo mi cámara, tengo mis micrófonos y tengo un mundo gigante para crear. Y me entregué a un tipo de producción mucho más experimental. Y era como armando las escenas, cada día me despertaba y se me iban ocurriendo unas cosas diferentes, iba filmando cosas diferentes y tal, durante mes y medio, 2 meses. Después llegué a la casa y pasé un año y medio editándolo, porque no era capaz de sentarme a editar en 2 días, sino que lo que hice fue, por si de pronto les sirve muchachos, lo vamos a ver en montaje, lo que hice fue sacar una foto de cada imagen que saqué, imprimí muchas fotos, como fotogramas, y los puse en una pared gigante. Y cada día se me iban ocurriendo cosas y empezaba a cruzar imágenes, empezaba a cruzar las fotos, y así lo fui editando. Entonces, bueno, esa fue la manera como de ser creado. A lo que voy es que exacto, digamos que esto fue una creación mucho más experimental que argumental y a partir de ahí ya seguí con este otro camino.
bueno, hoy escuchan a esta realizadora y a otro realizador al final. Cositas sobre el sonido. Claro, hay todo un paisaje sonoro, a veces real, a veces de sonido directo, a veces pues como sonido montado. Por ejemplo, la primera escena que es la de la mariposa, ¿cierto? Que es esa mariposa que empieza flotando ahí en el agua y que nos encontramos y que de verdad se posó pues como en la mano y todo eso. Una, yo digo que fue una de las mejores actrices porque literal se quedó en mi mano hasta que se murió pues después de todo ese tiempo. ¿Qué había de sonido en eso? ¿Qué había en la realidad? Pues quién era mi esposo y un gringo que iban en la chalupa con nosotros remando. Y el berraco gringo no hacía sino hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar como un perdido. Eso que dices que habla como un perdido. El berraco gringo era habla y habla y habla. Entonces, las imágenes de la mariposa y un gringo hablando, como que no. Entonces, píllense todos esos trucajes. Es como, esto no me sirve, montemos, ta, ta, ta. Entonces, sí hubo todo un diseño sonoro como detrás. Chévere. Alguien se vio la otra, alguien se vio esperando el tsunami. ¿Qué tal? Tú que eres músico, Johan, ahora sí, y les hacemos la presentación a ellos. ¿Conocías el grupo Lula Cruza o a Vincent No, Moon? no, los Ujú. busqué igual, Sí, los googleé pues y me parecieron muy buenos. El- Me parece muy interesante lo que hacen con las tradiciones ancestrales. Esa es como la búsqueda. Finalmente las dos relaciones son como documentales de viaje. Están montados sobre experiencias de viaje. Eso me pareció muy bueno y me pareció muy bonito porque tuvieron la oportunidad de estar como en diferentes lugares donde está todavía muy acentuada la tradición ancestral en el país, que es el Palenque de San Basilio. Estuvieron en Buenaventura, estuvieron en La Guajira, bueno, más o menos lo que me acuerdo, y conectan todo a través de la música. Entonces es la experimentación musical. Ellos tienen un equipo que creo que lupea cosas o hace también como diseño sonoro, y eso me pareció muy bonito también, como tomar esas herramientas que tienen ahí y como también desde el documental hacen la parte musical y hacen el montaje. Entonces creo que ahí me conmovió mucho también por las escenas, los lugares que visitan, también la voz en off tiene una poética muy especial, me gustó mucho. Entonces, nada, eso es como mi comentario. A mí particularmente me dieron ganas de salir corriendo y una mochila y chao, me voy a viajar. total, es muy bueno la apreciación de Johan. Pues chicos, como no se alcanzaron a ver estas películas, no importa, pero entonces ahí se las dejo para el fin de semana. Y es muy importante lo que dice Johan. Les voy a poner aquí dentro del chat, pues igual ustedes lo tienen, ¿no? Lo tienen ahí el referente de Vincent Moon. Pero ¿alguno de ustedes conoce, eh, Isabela, si en algún momento tú quieres decir como que yo o levantar la mano o algo, prende el micrófono y dices yo sí, y Karen también, para que puedan estar activas. Es decir, que si por ejemplo digo, ay, ¿quién se vio la película? Y ustedes, métanse ahí por el micrófono tranquilas para que las podamos tener presentes, que entendemos que tienen una conexión más bajita. Pero Vincent Moon, para aquellos que son músicos, es un realizador de cine muy importante francés que le hizo muchos videos a un grupo que se llama Beirut. ¿Quién conoce Beirut? Pongan lo que es espectacular. Les va a gustar muchísimo. Beirut, así con B grande, aquí se los chateo. Ahorita, es más, ahorita vamos a ver un videoclip entonces de Vincent Moon para que vean quién es. Porque él fue el que empezó con este tipo de videoclips de grupos musicales que se filman en vivo y que empiezan con un instrumentico y después se van metiendo todos los otros instrumentos y todos los instrumentos y termina metiéndose todo el mundo como en la calle. Por ejemplo, Natalia Lafourcade tiene un video que es basado en esa misma estrategia de Vincent Moon, que es esa cancioncita de, que no sé si se llama un derecho de nacimiento, pero pues, si la canto la recago, pues porque la voz de Natalia Lafourcade es muy alta, pero sí es esa, no sé si se la han visto, que es Chan en México y tata, donde entran todos. Entonces Vincent Moon visitó Colombia, le hizo un par de videos a Bomba Estéreo así, son como videos en vivo y son puros planos secuencia Nader, puros planos secuencias y van cogiendo, entonces el plano va cogiendo un instrumento, otro y otro. Voy a intentar que tengamos tiempo y vemos un video.
Y Vincent Moon pues se enamoró de Colombia, y Lula Cruza es un grupo, es una pareja de músicos que está conformado por una chica que es colombiana y un chico que es argentino, si no estoy bien, argentino, uruguayo, pues es del sur. Y hacen esta conjunción como entre músicos, entre este par de músicos y este cineasta, y se van a recorrer todo Colombia. Yo les quería hacer como toda esta introducción antes de mandarles a ver la película, pero que la semana pasada no tuvimos tiempo. Y hacen todo un recorrido por esos lugares, como dice Johan, ancestrales, donde no solamente hay música, sino medicinas tradicionales y un montón de cosas. Entonces, es un cruce completo entre cinematografía, música, medicinas ancestrales, porque además ella es médica, no, médica no, perdón, ella es terapeuta, ella trabaja como con un diapasón, ¿viste, Johan? Como con un diapasón haciendo como sus terapias sonoras y bueno, historia y un montón de cosas. Entonces, no se la... Bueno, Matic lo conocimos. ¿Quién? ¿Alguien habló? Puso el micrófono. Estamos pendientes, muchachos, de que no nos hackeen. Nos hackearon. Johan, qué susto, estamos pendientes de que no nos hackeen y no nos... Chicos, no han venido los otros chicos, no. Listo, entonces es muy importante que nos veamos esa película. Que no suena a regaño, pues, pero véanse pues las películas, ¿cómo así? Vamos a parar un momentico la grabación. Volvemos entonces y vamos a ver ese material que nos quedó de la clase pasada y a partir del cual vamos a ver también otros referentes nuevos, todos esos referentes de a pedacitos, todos toca que se los vean después. Entonces nos llegó la etapa del estudio. Un ratico. Voy a compartirles por aquí la pantalla y vamos a estudiar un poco más en profundidad eso que vimos sobre el sonido. Esperen un momentico que no me funcionó, no me la está reconociendo el Zoom. Aquí, muy bien. Juan Camilo, hoy me faltó Juan Camilo y hoy le traía un referente a Juan Camilo que mejor dicho. Listo. Entonces, vamos a estudiar esto. Ahí ven la pantalla completa, no se ve cortada. Juanpa, ¿la estás viendo? Que te estoy viendo a ti. ¿Está bien? Listo. Entonces vamos a estudiar un poquitico sobre esas cualidades del sonido. Y ya muchas cosas las hablamos la clase pasada, pero hoy lo vamos a ver aterrizado en referentes y en obras pues ya existentes. Me tragué una N, construcción subjetiva, no importa. Vamos a estudiar entonces el sonido. Y vamos a partir de esa cualidad que tiene el sonido para generarnos campos de acción, ¿cierto? E interacciones entre la imagen y el sonido. Y vamos a estudiar un pedacito de esta película. Esta película que les traigo se llama Human. ¿Sí aparece el letrerito abajo? No, no aparece. No se ve solo la foto de la Como que ahí, ¿cierto? letrero abajo. Ah, no, perdón, el letrerito al lado del nombre de la Sí, película. al lado, sí. Al lado Perdón, es que yo no alcanzo a ver al lado. Chicos, ¿alguien se ha visto Human? Súper chévere, que no se lo hayan visto. Yo cada que traigo referentes nuevos, súper feliz. Entonces, Human es una película que dura 3 partes, pues no se puede decir episodios, es un documental realizado en 3 partes y cada parte dura aproximadamente 1 hora a 1 hora y media. El documental está basado en una misma estructura, ya se las voy a mostrar, en una misma estructura de testimonios de personas, con una fotografía impecable, totalmente impecable. Trabaja a partir, pues como les digo, de estos testimonios y de las historias de la gente. Entonces, tiene 3 grandes tomos y están en YouTube. Es como para vérsela un día uno, por ahí a la otra semana el otro tomo y por ahí a la otra semana el otro tomo. Entonces, se las voy a compartir acá. Y vamos a ver, miren por ejemplo este primer volumen,
Human, volumen 1. Dura 1 hora y 23 minutos y es toda sobre el amor. Hay una sobre el amor, creo que hay una sobre el trabajo y hay una sobre la guerra. Entonces les voy a compartir este link en este momento y vamos a ver del minuto 00 al minuto 7 para conversar un poquito acerca de esto. Vayan poniendo el link mientras yo les voy diciendo una cosita acá. Y vamos a estudiar, en este caso, esa relación tan importante que hay entre la imagen y el diálogo y entre los personajes. Y vamos a hablar un poquito del cine documental en este caso, porque hemos visto ya mucho cine, digamos, argumental o de ficción y cine documental, documental de creación. Hoy vamos a ver este pedacito que es como documental y vamos a ver un poquito de video experimental o de video arte, una obra también espectacular. Vi que por allá Dani levantó la mano, chun, voy a traerles entonces más material de video experimental también para que, según como sus necesidades y lo que a ustedes les guste. Entonces, quiero que lo vean con ojos también de la capacidad y como el trabajo que nunca vamos a aprender a hacer y que nadie nos va a explicar cómo se hace, de lograr un buen testimonio, ¿sí? De lograr un buen acercamiento con un personaje y de lograr un buen y sentido testimonio. Y ya enseguidita vamos a estudiar un poquitico más sobre el sonido. ¿Todos tienen el link? ¿Lo pudieron abrir todo? Listo, perfecto. Entonces lo vamos a ver desde el 00 hasta el minuto 7. Vamos a volver en 7 minutos. 3, 2, 1 y se fue. Entonces, esta película Human es como un, no sé, es como un, ¿cómo es que se dice? Cuando a alguien le van a celebrar algo. Como, Una conmemoración. sí, es como una conmemoración, como una exaltación a la humanidad, como a los seres humanos. Y si se ponen a buscar como pues como cómo la hicieron y todo eso, recorre muchos países. Entonces se la recomiendo para que se la vean completa. Pero ¿qué queremos Profe, a decir? mí me recordó, perdón que te Sí, interrumpa, me no, recordó a un trabajo de una fotógrafa española que se llama Angélica, no recuerdo el apellido, y es sobre la piel, el color de la piel. Ella toma fotos así en primer plano de la cara de las personas y según un tono que hay en la nariz, eh, genera un pantón de la persona. ¿qué nota? Y es súper lindo para que lo busquen. Se llama Humanae. La buscas y no la mandas. Puede ser por chat ahorita o por WhatsApp para tenerlos, todos esos referentes. Aprovecho y le agradezco a todos los que han mandado referentes al WhatsApp. El corto de Chantal Ackerman que mandó Dani es súper bacano. La puesta en escena que nos compartió Neider de ese plano secuencia del man que no sé por qué se metió en peligro de esa manera, como que se metió a ese hueco a que lo cascaran y cascó a todo el mundo. A mí me encantan las películas en las que un solo hombre puede cascar a 25. Me gusta mucho y te lo juro, me encanta. Tengo esa debilidad. Entonces, sí, es como súper, como todos esos Nico que hay en el mundo que son como invencibles. Eh, no son muy cinematográficos, no, pero sí. O sea, me he visto todas las de Matt Damon. ¿Cómo es que se llaman? Las de Matt Damon. Que es una saga. Supremacía Born, algo así. Total. Todas las de Bourne me la vi, toda la supremacía Bourne me la vi, exacto. Entonces, bueno, muchas gracias por esos referentes. Y también lo que nos mandó Neida nos va a ayudar muchísimo a estudiar la parte de plano secuencia. Entonces, los 12 minutos de los mejores planos secuencias que Neida nos mandó los vamos a estudiar juntos. Pero volviendo a esta película y volviendo a nuestro tema, vale, acabas de llegar y apenas estábamos empezando este cuento del sonido. Entonces, estábamos acá, estamos en las cualidades del sonido y estamos en esta película Human, que como pueden ver, es que se me pierde la palabra, pero la honorabilidad, como, sí, como el honor de la persona y el respeto que es logrado a través de esa fotografía y de esa iluminación tan sutil es increíble. Entonces vamos a preguntarnos algo sobre el sonido y ya lo hablamos la vez pasada. Vamos a preguntarnos, saliéndonos de la película Human, vamos a preguntarnos si el sonido
es una parte de la realidad totalmente inequívoca. Y si el sonido puede ser interpretado, entendido o explicado de una sola manera y en un único sentido. Es decir, si el sonido es tan real también como que todo lo que suene dentro de la película es lo que es. E incluso hablando de la película Human, podemos preguntarnos qué se escogió y qué no se escogió de estos testimonios. Entonces tenemos que el, el sonido tiene tres cualidades. Una que es difícil de reconocer. A veces no reconocemos bien qué es lo que está sonando. Por eso nos dan tanto miedo los ruidos de noche, porque no sabemos qué es. Es como cualquier ruido puede ser o un ratón, o un bicho, o un ladrón, o un fantasma. Entonces, el sonido no es tan fácil de reconocer. Dos, que depende muchas veces y casi siempre de la imagen para ser entendido, por eso mismo. Y tres, una característica que ya discutimos y ya conversamos con Johan a partir de su ejercicio, del ejercicio que hizo de captura con el micrófono que me lo estudié, el micrófono condensador, esa capacidad que tenemos de capturar el sonido y de seleccionarlo, no solamente al capturarlo con los micrófonos, sino después en la edición. Por estas cositas pasamos un poco la clase pasada. Esto nos da para concluir que definitivamente el sonido, como estaba diciendo ahorita Johan, de mi corto, de Por el Río, es una composición. Entonces hay una composición sonora, ¿cierto? Volviendo a ese corto Por el Río, les podría yo decir que tal vez el 50-50, o sea, el 50% de las veces escogí sonidos que no había grabado de manera sincrónica con el audio, pero que me servían a mí para hacer una composición estética a nivel sonoro, aprovechando toda esa cantidad de sonidos del Amazonas, que a propósito de lo que les decía del Amazonas, el Amazonas además nunca está en silencio, nunca, jamás está en silencio, ni siquiera de noche como a veces aquí en el campo colombiano o en una finquita donde ya nos dormimos y es como un cri-cri nomás por ahí. El Amazonas es un concierto de bichos y de ranas y de animales constante. Entonces, esa composición sonora es una construcción subjetiva que hace que yo me esté como expresando a mi manera. Este fotograma es la película La Selva Inflada. ¿Quién dijo yo? Levante la mano, ¿quién se la vio? ¿Quién se vio La Selva Inflada? Está en Retina Latina, en la página que nos compartió Valentina en el chat. Ahí se las voy dejando, no sé si se las voy a poner de tarea en algún momento. Retina Latina es una película muy importante. Volvemos al Amazonas y por eso se las traje hoy, porque es un documental que trata uno de los temas más difíciles en el mundo y es el tema del suicidio. Y no solamente porque es el tema del suicidio, sino porque es el suicidio de las comunidades indígenas y de los jóvenes de las comunidades indígenas del Amazonas, es decir, del Putumayo para abajo. Hay en este momento, y llevamos más o menos, no sé exactamente, pero por lo menos yo diría que unos 3 años o más, lo que les digo, puedo estar siendo equivocada en ese dato, una oleada de suicidios en jóvenes del Amazonas, jóvenes que son, ya voy a venir a esta imagen, jóvenes que son, digamos, reubicados por su necesidad de estudiar y que bajan de comunidades que están lejísimos a 8 horas a pie, después 8 horas en lanzas, después 8 horas en burro y llegan a estudiar a una institución educativa, digamos, occidental, a un colegio, se desubican y bueno. Entonces, esta película, de la cual también hace parte este fotograma, es sutilmente narrada, muy sutilmente narrada y muy bonita. Entonces decíamos la vez pasada, muchachos, también, esto es como parte recorderis, parte nuevo, que había dos tipos de sonido, un sonido directo aquí a la izquierda y a la derecha un sonido de postproducción. Este es como el repasito que nos faltó. Y acuérdense que decíamos que ese sonido directo o sincrónico es capturado en el mismo momento en que filmo la imagen. Y su manera de captura es pues a partir de micrófonos. Entonces, cuando vean este documental se van a poder dar cuenta también cuando hay una filmación directa y cuando hay un montaje. En Human, como se pudieron dar cuenta, casi siempre hay sonido sincrónico. ¿Por qué? Porque estoy haciendo unas entrevistas, ¿cierto? Y ese sonido en postproducción es ese sonido que es creado antes o después y al que se le dice como foleys o
no todos son Foleys, ahí me equivoqué, perdón. Entonces puede ser creado antes y después, diálogos que son antes o después, o imágenes o paisajes sonoros que son creados antes o después. Una de esas cositas que puede ser creada son los Foleys, que son como los efectos sonoros, como por ejemplo filmar los pasos de alguien, filmar el taconeo, filmar un portazo, filmar un trueno, eh, y perdón por la palabra filmar, diríamos mejor capturar. Capturar un trueno, capturar el sonido de los pasos, capturar el sonido del portazo. Muchos de esos foleys ya están en nuestras librerías de sonidos, entonces muchos las sacamos de ahí. Y aquí nos adentramos entonces a formas de escoger o a formas de construir ese sonido, ¿sí? Y vamos a ver una película muy distinta. Vamos a ver un pedacitico demasiado cortico. Sí, es como... Y yo estaba súper contenta por traer este referente y Juan Camilo no vino a clase. Espero, Juanca, que si estás viendo esta clase después en retrospectiva, sepas que traje este ejemplo para ti, porque es una contextualización muy importante que hay que tener sobre la cultura del punk y de los grupos musicales antioqueños. Entonces, ejemplos de cómo yo puedo construir ese sonido, puedo tomar decisiones, puedo hacer un close-up. ¿Y qué es un close-up sonoro? Un sonido íntimo, una presencia íntima, de pronto un secreto, un susurro, una voz en off en susurro. Les recomiendo mucho una película que se llama El cielo sobre Berlín y una segunda película que se llama Tan lejos, tan cerca. Ya les voy a apuntar en el chat, son de Wim Wenders. En esas películas, en esas películas hay personajes que son ángeles, sí, son ángeles humanos, digamos, y son ángeles humanos que se acercan a la gente y cuando se acercan logran escuchar el pensamiento de la gente, como el murmullo. Personalmente yo desde que vi esa película, así es que me imagino que son los ángeles, como seres que están por ahí y de repente nos escuchan. Es absolutamente hermoso y sutil. Entonces, ese close-up íntimo y personal. Puedo también tener en un plano general un sonido más amplio, un sonido ambiente, un eco, ¿cierto? Ese espacio sonoro o ese paisaje sonoro del que habló ahorita Johan, y creo que Neider también un poquito. Y puedo también hacer contraposiciones y hacer juegos. Puedo, por ejemplo, por medio de un lavalier, otra vez la técnica, moviéndome la estética a través de un lavalier o de un micrófono de solapa, puedo tener un paisaje gigante y dos personajes muy chiquiticos, muy lejos por allá, caminando. Y puedo estar filmando esa imagen y capturando ese sonido íntimo, ese secreto que se están diciendo esas dos personas por allá lejísimos, que no las alcanzo ni ver. Entonces, fíjense todas esas posibilidades que tenemos. Hablamos entonces y traje a colación a Víctor Gaviria. El fotograma anterior era Rodrigo de No Futuro, de Víctor Gaviria, y este fotograma es de la película La Mujer del Animal. La Mujer del Animal yo no me la he visto. ¿Por qué? Porque no soy capaz de vérmela. Porque quiero muchísimo a Víctor Gaviria, es de mis directores preferidos y tengo tal vez como un Víctor Gavirismo, o sea, eso ya es personal, pero soy capaz de entrar en arduas discusiones personales en defensa de nuestro gran cineasta Víctor Gaviria. O sea, puedo entrar en discusiones muy apasionadas de por qué es y será uno de nuestros mejores cineastas. Y una de esas razones es por su capacidad de crear puestas en escena increíbles a partir de acciones y actores naturales. Por eso no me he visto La Mujer del Animal, porque sé que va a ser tan real y tan cruenta que no la voy a soportar. De resto, toda su filmografía me la he visto, cada película por lo menos unas 10, 12 veces sin mentir. Yo me arrepentí de ver esa peli. A ver, cuenta. Sí, o sea, justamente por eso, o sea, porque es muy, muy jodidamente dura. O sea, yo el día que me la vi y la terminé, que me demoré en terminarla porque la tuve que pausar como 2 veces, dije, ¿por qué me hice esto? Sí, es de esas películas que hay que verse a las 8 de la mañana y no en cuarentena, o sea, que uno después pueda desayunar, salir a trotar, verse con amigos, comerse un helado y etcétera. Es como esa Pero otra... es que lo peor de todo es que le dije a mis papás que se la vieran y el día que se la estaban viendo, que yo estaba escuchando el televisor, me salí de la casa. Debe ser insoportable, es que debe ser insoportable.
Y lo peor es que ese efecto tan duro que crea en el, perdón chicos que me ahogue, ese efecto tan duro que crea en el espectador es lo que hace que muy poquita gente la haya visto. Y lo peor es que hay que verla porque es que esa es la realidad. Sí, es como, tenemos que saber que eso pasa. Pero bueno, Víctor Gaviria es uno de los cineastas que más filma con sonido directo y por eso se los traje. Porque Víctor Gaviria, por su modelo y metodología son únicos, ¿sí? Él trabaja con actores naturales o personajes naturales, pero trabaja haciendo puestas en escena. Vamos a estudiar después qué es la puesta en escena. Pero es esa coreografía entre la cámara y los actores, o sea, siempre todo es escenificado. Pero los diálogos son muy libres, son a partir de lo que los personajes traen y a partir de lo que se va construyendo en los ensayos de las películas. Entonces, aquí, cuál es, para ponerles aquí a todos, no sé cuál es, yo les pongo todos esos referentes en el chat, porque no me acuerdo cuáles ya les dije que les iba a poner acá. Ah, los de Wim Wenders, para que no me dejen olvidar. Pero también quiero aquí no sé, siempre se me va con doble S o con doble T, y creo que solamente sobre T, doble T, pero les quiero recomendar muchísimo a este director que se llama John Cassavetes. John Cassavetes es el papá del cine independiente norteamericano y es en gran parte el papá de Víctor Gaviria y de mucha gente, aunque Víctor viene mucho más del neorrealismo italiano y de los movimientos del cine latinoamericano. Pero John Cassavetes, que obviamente digo Cassavetes en paisa debe ser como John Cassavetes o algo así, eh, es un cineasta que construye las escenas. Él es el esposo de Gina Rowlands, la actriz, y él construye sus escenas o su puesta en escena en los ensayos. O sea que, por ejemplo, él dice, en esta escena, la esposa y el esposo van a pelear. Entonces, Gina Rowlands va a pelear con el actor, no me acuerdo, y se me olvidó qué mal, el actor de Mujer bajo la influencia. Si alguien lo googlea ahí, Mujer bajo la influencia, por favor. Entonces él dice, se van a agarrar a pelear por los hijos. Y chan, chan, y empieza a desarrollar ese ensayo. Nos estamos metiendo en la parte de la puesta en escena y de la dramaturgia, estamos en el sonido, pero bueno, todo va junto. Entonces empieza a desarrollar ese ensayo, tan, tan, tan. Y ahí se va formando la escena. Y después filma y filma el sonido directo de esos diálogos. Víctor Gaviria ha sido un genio de filmar ese sonido directo de los diálogos. ¿Qué pasa con Víctor? Como con muchísimos cineastas colombianos, que en los 80s y en los 90s la técnica y la tecnología que teníamos en Colombia para filmar, para capturar sonido, era paupérrima. Entonces, no sé si a ustedes les tocó, algunos son demasiado chiquitos, que nadie veía cine colombiano porque siempre decían, no, es que las películas de cine colombiano tienen un sonido terrible, no suena nada, no entiendo nada, no voy a ver cine colombiano. De pronto Johan, que es músico, ha escuchado eso, es como, no, el cine colombiano tiene sonido terrible. En este momento ya los cineastas, Ciro Guerra, Rubén Mendoza, eh, todos ya pues, pueden utilizar diferentes herramientas. Entonces, por ahí nos fuimos. Por ahí nos vamos yendo. Vamos otra vez a nuestra presentación y vamos a ver qué películas alcanzamos a ver. Porque como les digo, les tengo una sorpresita al final. Entonces tenemos tres relaciones, ¿sí? Y este fotograma es de la película Amélie. Yo creo que Amélie sí muchos no la hemos visto. Fue muy comercial y yo creo que a muchos nos gustó. La relación entre música e imagen. Ya la estudiamos la vez pasada un poco, pero es esa relación que puedo hacer de manera analógica o sincrónica, en la que puedo respetar un ritmo o que justamente puedo hacer todo lo contrario. Y de eso hablamos la clase pasada. Entonces, la música puede ser un elemento orgánico o puede ser un elemento disruptivo. En Amélie es un elemento muy orgánico y la banda sonora de Amélie es como muy famosa. Me dicen me dicen si voy a pasar un poquito rápido por esta interacción de imagen y sonido, pero creo que fue como lo que vimos un poco la clase pasada. La música es súper importante, bueno, de eso ya hablamos, ta. Y hablamos también del cuidado que hay que tener con la música, ¿cierto? Como de no musicalizar por musicalizar. Tenemos esta interacción entre el diálogo, ¿cierto? Y la imagen. Y hablamos de ese diálogo como vehículo de la acción dramática y hablamos de ese diálogo como posibilidad pues, de construcción. Y tenemos que los diálogos pueden ser varios. El diálogo puede ser el diálogo entre dos personajes o el diálogo puede ser la narración en off
de un narrador que no sabemos quién es dentro de la película, sino que solamente es el narrador, o la voz de un personaje que está narrando, o sea, un narrador que es personaje de la película. O la voz interior de un personaje, como por ejemplo en Birdman. ¿Se vieron Birdman? Que también es muy densa. Si alguien puede apuntarla por ahí, Birdman tiene una voz en off súper agobiante, porque es la voz en off de un personaje que es esquizofrénico. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dos voces. Entonces es como el personaje cuando no está majareta y el personaje cuando está... alguien está levantando la mano, si quiere coge el micrófono y habla nomás, que no los estoy viendo. Listo. Entonces, Birdman, para que lo apunten por ahí, que es fácil de ver, es eso, es esa voz en off como perturbada y que nos hace saber y nos deja saber cuando el personaje está presente y está, digamos, cuerdo o se chifló. Y finalmente está la relación entre los efectos y la imagen. Digamos que les traje los tres grandes maneras de sonido que hay, ¿no? Música, diálogo, sonido ambiente, me faltó, y efectos. Música, diálogo, sonido ambiente y efectos. Y ese efecto, pues, puede ser para crear esas cosas de lo que está pasando. Como les digo, capturar un taconeo que me faltó, acentuar el golpe de una puerta, tener los sonidos grabados de unos tiros, porque no, pues no vamos a salir a pegar tiros al aire para poner el sonido de los tiros en un video que estamos haciendo para la universidad. Entonces, acudimos pues a la biblioteca de sonidos. O puede ser para crear como estilizaciones o movimientos estéticos, que fue por ejemplo lo que hicieron Ángela y Daniela con el sonidito del animalito, que no se sabía si era un animalito, si era una cosita, pero que creaba como un ambiente como experimental, digamos, o no, supuestamente no real, o supuestamente no documental. Y vamos a finalizar aquí con esto siguiente, y es, chachán, el silencio, lo que hablamos la vez pasada. El silencio como un componente muy especial y muy esencial de esa imagen y de esa construcción. El silencio, ¿cómo? Ahí cuando muevo la pantalla se las daño. ¿Sí? Listo. El silencio, ¿cómo? Silencios, espacios muertos, espacios que quedan silentes. Sonido ambiente, que es parte como del sonido, pero no alguien hablando y hablando. Y esas pausas entre la acción dramática, esas pausas que me permiten crear algo diferente. Hay películas en las que, por supuesto, no hay pausas de acción dramática. Por ejemplo, Birdman, volvemos a Birdman, que es como un tra ta 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 todo el tiempo. O sea, ese man habla y habla y habla y habla y habla y realmente nunca deja de hablar y eso es lo que lo hace como agobiante, estar en su cerebro como todo el tiempo. La película Por el río, en la película Por el río, después de yo haber roto con el guión, pues, o que el Amazonas me pudriera el guión y ya yo no tuviera nada que hacer, yo me la jugué mucho por no hacer una película construida a partir de diálogos, sino de lograr una narración de 24 minutos en donde sí o sí la gente se quedara viendo eso, así nadie hablara. Entonces, ese fue como uno de mis retos. Por aquí llegó Eder. Eder, bienvenido. Después te desatrasas con la... Yo después les mando a ustedes la cosa de la película, el video de la clase. Vamos a ver entonces, en cuanto al silencio, vamos a ver a una videoartista. Más que videoartista, es una gran artista. De los colegas de la facultad, esa la conocí en nuestra facultad. Cuéntenme quién conoce a Esther Shalev Herz, la judía. Perfecto, al pelo. Entonces, vamos a conocer el trabajo de Esther Shalev Herz. Ya les voy a pasar el link. Y nos vamos a pasar a un a un lenguaje, ¿sí? O a un discurso completamente, digamos, de videoarte. Entonces, les pido que abran ahí el link y es una página y vamos a mirar. Les voy a leer aquí un poquito. Díganme cuál es lo primero que les aparece ahí es
un video o son unas fotos? Porque uno puede ir pasando y puede ir viendo las fotos de ella. ¿Les Es un aparece? video. El video, exacto. Entonces déjenla en el video, pero no le den play todavía. O saben que como tenemos poquito tiempo, vamos a ver un pedacito entre todos. Vamos a ver, vamos a ponerle play juntos hasta el minuto 2. Y a partir del minuto 2 yo les empiezo a hablar para que me dejen el micrófono, para que me dejen que yo les hable. Entonces vamos a darle play a ese video, todos lo tienen. 3, 2, 1, se fue. Y entonces les voy a ir contando un poco, obviamente ahí a la derecha dice lo que les voy a decir, pero síganlo viendo. Sigan viendo para que lo terminemos de ver hasta el minuto 7, pero les voy a dar el contexto y les voy a explicar por qué está en silencio. En el 2005 se celebraba el 60º aniversario de la liberación de Auschwitz en Birkenau. Auschwitz-Birkenau, un campo de concentración del que muchos tenemos obviamente información. Entonces, le fue encargado a Esther Shalev-Herz un trabajo para grabar 60 testimonios de 60 sobrevivientes de este campo de concentración en París. Y cada sobreviviente le contó a ella sus experiencias de antes, del durante y después, ¿cierto? De vivir en ese campo de concentración. Entonces, lo que pasó es que Esther Shalev grabó, o sea, filmó y grabó estos testimonios que ustedes están viendo ahí, mientras yo les converso, ustedes lo siguen viendo, filmaba 9, 10, 12 horas de grabación de cada personaje, porque ella no era capaz de cortarlos. Sus historias eran tan impactantes y tan tenaces que ella no era capaz de cortar lo que decían. Y después de tener todo eso, ella como que dijo, pues ahora qué hago, y se dio cuenta de lo poderoso que había en esos espacios muertos o en esos espacios en silencio en los que la gente pues no hablaba. Aprovechó esto, aprovechó como
el poder del gesto, el poder de la expresión del rostro, notemos que trabajó todo el tiempo a partir de primeros planos, aprovechó esta gestualidad y este dolor tan profundo para retomar justamente esos pedacitos y hacer este trabajo que ahorita les voy a mostrar cómo fue expuesto. Al mismo tiempo, esto fue expuesto en, en un, no sé cómo se llama, lo tendría como que volver a leer, pero era como una estación de trenes y un lugar como de mucho flujo en París. Entonces fue expuesto, ahí lo estamos viendo, a 3 canales, se dice 3 canales cuando se utilizan 3 proyectores. Fue expuesto a 3 canales diferentes. Esto es, digamos, un canal dividido en 3, pero cuando decimos 3 canales son 3 pantallas, gigante. Y también se dispusieron a lo largo pues de un espacio computadores con audífonos para que la gente que quisiera escuchar los testimonios completos, sin corte, de 9, 10, 12 horas, pudiera sentarse a escuchar todo el tiempo que quisiera, como para mantener, digamos, esa memoria y mantener también el respeto por los testimonios de estos personajes. Entonces, fíjense cómo es aprovechar el recurso del silencio para dignificar y para acentuar el gesto, para trabajar sobre el gesto de ese personaje. Y miren la diferencia entre esto y lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Que es Human, un trabajo también que es a partir de testimonios. Dándole clic ahí a la derecha, ven el lugar donde fue expuesto este trabajo. Voy a ver si lo puedo mostrar por aquí. Igual ustedes lo están viendo. Pero miren qué tan bonito, cómo se mantuvieron como esos 3 canales gigantes. Esta mujer es brutal, como 3 canales gigantes y al mismo tiempo se mantuvieron los computadores y para que la gente pudiera escuchar. Y más adelante, en otros formatos de exposición, pues ella expuso este material ya en el formato típico pues de lo que es una videoinstalación, ¿cierto? En una galería. Entonces tenemos todas esas posibilidades. Esto pasó hace 15 años, quién sabe cuántos de estas personajes, de estas, digamos, memorias vivas todavía existen. Bueno, les recomiendo entonces el trabajo de Esther Shalef-Herz. Todos esos referentes se los voy a mandar. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo va al pelo? Yo una. Sí. Ahorita ¿cómo es esto de las texturas de sonido? Pues como que estaba como en la diapositiva. Sí, cómo Ah, sí. crear texturas de sonido y la diferencia también entre el sonido orgánico, pues cómo son como las diferencias de pronto. Digamos que el sonido orgánico es una cosa y las texturas de sonido son otra. Digamos que cuando yo digo sonido orgánico, hablo de un sonido que vaya como fluido y vaya como acorde a lo que está pasando, ¿cierto? Por ejemplo, el ejercicio que hizo Neider con el campo, donde había hombres campesinos trabajando y puso una música, digamos que es como música tradicional campesina antioqueña, es como una forma de crear una organicidad o una unidad, ¿cierto? Mientras lo que decíamos con Vale el otro día, puedo crear imágenes acompañadas de sonidos disonantes, ¿cierto? Creo que se dice disonantes, pero sí, como de sonidos que no tienen nada que ver o que te sacan de esa imagen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con Vale hablábamos la vez pasada de ese ejemplo del Padrino, donde casi todas las matanzas tienen de fondo una música clásica súper tranquila, súper de todo, ¿vale? Que después pensé, y marica, el ejemplo perfecto es la naranja mecánica, que es como Beethoven así, a todo queda matando y siendo gran señor. Pues la naranja mecánica es el ejemplo perfecto para sonido así disruptivo como a la imagen.
Ajá, exacto. ¿Sí me entiendes, Juanpa? Como si yo, por ejemplo, estuviera mostrando ese Amazonas, y le montara un punk así, ta, 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 La ta. guaracha. Gracias por decirlo de la guaracha, porque una de las cosas que a uno es, hay cosas de audiovisuales que a uno como que le molestan, como que uno le da como que una cosita como que uno, ¡ah! Y una de esas cosas que me da a mí son los documentalistas extranjeros que vienen a filmar, por ejemplo, realidades de la violencia y del dolor colombiano y que montan canciones vallenatas como para que además sea pintoresco. Es como para matarse, ¿no? Como por ejemplo el documental La Sierra. Díganme si no. El documental La Sierra, que puede ser lo más amarillista que existe dentro de la producción de extranjeros, acompañados además de una colombiana que vengan y filmen. Voy a parar la grabación. Mentiras. Pero digamos, o sea, una realidad durísima y de repente un vallenatico, como para que se suene que de todas maneras estamos en el trópico, de todas maneras estamos bacaneados. Son como esas relaciones, Juanpa, dentro del orgánico. Ahora, las texturas es lo que Daniela dijo el otro día. Dani comentó el otro día de un trabajo, como una pieza audiovisual que tenía un sonido como era de rascarse o de que, Dani, que sonaba muy maluco, que era insoportable. Por ejemplo, ¿cuál fue? Ya se me olvidó, pero por ejemplo el ejercicio que hizo Daniela Juanpa con las sábanas, ¿sí? Eso es una textura. Ah, ya, profe, ya recuerdo, son Cuenta. ASMR, lo de ese tipo de sonido. Creo ¿Puedes, que puedes escribirlo en el chat, ASMR, creo que ese es el que dijo la Dani? compañera. De pronto lo escribes en el chat por aquí. Igual, no sé, Juanpi, si viste esa pieza, ese corto que envié al grupo de WhatsApp. El de Chantal Ackerman. Ajá. Ahí hay como, o sea, obviamente como toda la textura sonora la está haciendo ella con su voz, pero por ejemplo hay una parte donde ella está encendiendo un fósforo y hace como... Ah. Es que yo de momento pensé que la textura sonora era por decir montar como capas de sonidos de pronto. Puede ser Como, por medio de capas de sonido. bueno, pues sí es como otra posibilidad de crear, ¿cierto? La textura sonora. Pero me gusta mucho tu pregunta y me gusta mucho que tú lo estés preguntando porque Juanpa, muchachos, es pintor. Entonces es como, ¿cómo traducir esas palabras, cierto? ¿Cómo traducir textura? No sé, Johan, vos que sos músico, ¿vos cómo hablarías de la textura sonora? Sí, puede ser también, se utiliza como el término de textura. Eso tiene como unas implicaciones ahí. O sea, por ejemplo, desde la producción uno busca ciertas texturas ecualizando los sonidos, por ejemplo. Entonces, eliminando frecuencias graves o eliminando frecuencias agudas. Entonces, desde ahí se le da como una textura a determinados sonidos. Se le llama también color, eso es una característica del sonido, también la llaman color, y es, por ejemplo, que está el tono. Entonces, el tono es, por ejemplo, un la, pero ese tono tiene un timbre diferente de acuerdo al instrumento que lo está tocando. Entonces puede ser el mismo la tocado en un piano, en una guitarra o en una flauta, pero tiene un timbre distinto y está determinado por el instrumento. Entonces ahí es cuando se habla como de la tesitura, como de las texturas, de los colores. Entonces más o menos es lo mismo, como la misma analogía. Eso tiene que ver mucho como con un pensamiento subjetivo, porque finalmente es un asunto de gustos, no es un asunto técnico, sino que es de gustos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta cierta música por estas razones, pero también tiene que ver como las instrumentaciones. Por ejemplo, las cuerdas frotadas suenan distintos a las que son pulsadas, o los instrumentos de percusión suenan distintos de acuerdo al tipo de materiales. Entonces es una cosa más o menos así. También, o sea, ese concepto existe en la música, pero está relacionado mucho como con el timbre de los instrumentos o con el tipo de los materiales. Sí, muchas gracias porque creo que fue mucho mejor explicado. Creo que incluso yo podría estarlo explicando mal porque podríamos estar hablando de textura como si la textura solamente fueran esos sonidos o estridentes o corrugados o sí, y no solo es eso, es decir, también hay texturas sonoras limpias y claras. Entonces,
qué bueno que quedó grabado porque lo voy a apuntar y lo voy a explicar siempre así, Johan. La palabra textura también se maneja mucho en la parte textil. O sea, las texturas tienen que ver con las formas, con los colores, con lo tosco, con lo suave, con lo ligero, con lo tieso. Entonces las texturas también, digamos que tienen mucho que ver es con las formas, no solamente con el color ni la densidad, sino que también con las formas. ¿De acuerdo? Sí, fíjate que es muy bueno lo que vos decís, porque mira que cuando uno habla de una textura sonora, uno hace como, como que uno intenta como mostrar como algo así, Porque ¿cierto? igual es como la textura fácil de explicar. O sea, uno no está diciendo que sea como la única textura, sino que es la fácil de entender. Pero pues también hay otras, o sea, como por ejemplo lo que estabas diciendo, como una textura lisa. Pero pues ya, ¿cómo explica uno eso? Sí, porque digamos una textura de corrugada y difícil es muy fácil porque es, por ejemplo, La Bruja de Blair o todas esas que intenta hacer como docuficción y que son como oh my gosh, I'm gonna hear, I think I can, I'm gonna die. No sé cómo les sonó. Horrible, ya me quedé sin oído, ¿Alguien o sea, puede hacer un gracias. ejemplo? Alguien que no se oye. Perturbador. Pero sí o no que lo hacen mucho. Como, I think he's here. I think he's gonna get here very soon. Que lo hacen a uno como que... Bueno, dejemos ahí porque sinceramente. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos. A las 5:35 nos vemos. Y vamos a hacer 2 cosas en tiempo récord, como siempre. Nuestras clases son muy enriquecedoras. Les voy a presentar un realizador que además es músico, es francés y vive aquí en Sabaneta. Por cosas de la vida, en realidad es franco-colombiano. Y vamos a ver un poquitico de su trabajo, a escucharlo, a preguntarle cositas y nos vamos a despedir de él o que él se quede con nosotros y nos vamos a inventar el ejercicio del fin de semana. Entonces, to be continued, vuelve pronto, a comer banano yo también me voy. 5 minuticos, chicos. Sí, chao. Otra vez la despedida, por favor, por favor. Por favor. Chao, chao, feliz noche. Chao, feliz noche. Muchas gracias a todos. Mil gracias a todos. Mi Dios te pague. Chao. Chao.